Muchas bendiciones, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la perseveración de la unidad, la paz y la armonía en el cuerpo de Cristo. Y para entrar, si usted es miembro de la Iglesia de Cristo y se reúne en una iglesia local, entonces usted tiene que trabajar en la unidad, mantener la paz y la armonía en el cuerpo, en los hermanos y con los hermanos. Dicho esto, queremos darnos cuenta de lo que Pablo dice a los Corintios. Primera carta, capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Siempre y cuando sea bíblico y sea correcto, debemos de estar unidos, tener una misma mente, tener un mismo parecer y no estar causando divisiones. Por eso es que es importante la membresía en una iglesia local, tener la seguridad y la seriedad como miembros que somos de X congregación local de la Iglesia de Cristo. Porque si trabajamos todos juntos y no andamos, como dije antes, como las ranas brincando de lado en lado, sino que nos responsabilizamos y mantenemos nuestra estadía en una congregación local, vamos a trabajar para la unidad, vamos a trabajar en vez de estar causando divisiones, problemas, pleitos, chismes, vamos a trabajar para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y funcionar de la manera que debe de funcionar. Así que la primera responsabilidad que encontramos acá es que debemos de mantener la unidad y no estar causando divisiones. Yo le aseguro que usted conoce a unos cuantos ahí que les gustan las divisiones y créame, las personas que causan divisiones no se tiene un buen concepto de ellas. Y muchas personas que son más espirituales quieren tenerlas lejos. Regularmente pasa eso, así que tengamos mucho cuidado cuando estamos fomentando divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros como miembros tenemos que fomentar la unidad y la estabilidad como iglesia que somos, porque la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo Jesús. Hay otro texto en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 24 y 25. El texto sagrado dice, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El apóstol Pablo está tomando acá una analogía y está hablando del cuerpo humano para referirse al cuerpo de Cristo. En nuestros cuerpos mortales tenemos nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo es importante, pero las partes que menos creemos que son importantes es a la que más cuidado nosotros les damos. Y bien, el apóstol Pablo dice que todo funciona así. Hay partes que Dios les ha dado más cuidado para que todos estén al mismo nivel y que por todo y todos nos preocupemos. Ahora, esto lo trae al cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay personas que necesitan más cuidado que otros. Otros están más desarrollados, otros están más fuertes, otros están en diferentes clases de ministerios, en diferentes clases de trabajos, pero a pesar de que hay personas que están allá retiraditas y tratando la manera de crecer, dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? A esas personas también se les tiene que apoyar, a esas personas también se les tiene que ayudar, porque todos debemos preocuparnos los unos por los otros. ¿Sabe que ese es un problema dentro de muchas congregaciones? Porque a veces lo que surge son chismes y empiezan a hablar mal de otro hermano o de otra hermana y se la llevan entre los pies o se lo arrastran como sea y empiezan a hablar barbaridades del hermano o de la hermana y no se acuerdan que el mandamiento es que debemos de preocuparnos los unos por los otros, y como miembros de una iglesia local debemos de preocuparnos por el crecimiento de todo el cuerpo de Cristo, trabajar juntos en vez de estar causando divisiones y destruyendo la paz que Dios nos ha dado como iglesia. Bueno, estas son aplicaciones, ¿ok? Vamos a ir a Romanos 16. En Romanos 16, versos 17 al 18, el apóstol Pablo nuevamente
el apóstol Pablo. Recuérdese que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo ha sido quien más cartas ha dejado escritas mediante la inspiración del Espíritu Santo, según lo dice el apóstol Pedro en su carta. Bien, el texto en Romanos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. ¿Se da cuenta? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire cómo son las cosas. El que anda causando divisiones, ellos, dice el apóstol, no sirven al Señor Jesucristo. Y los que se dejan llevar por las divisiones que estas personas están causando, dice, son de corazones ingenuos. ¿Se da cuenta usted? ¿No cree usted que es delicado este asunto? Por eso le digo, como miembros de una iglesia local tenemos que trabajar en la unidad, la paz, la armonía y no permitir que haya alguien que esté causando divisiones. Y si existe alguien que le guste causar divisiones, hay que ponerle, como dicen por ahí, un estate quieto. Hermano, hermana, póngase firme. Deje de andar causando divisiones, porque esto no es de Dios. Si usted pertenece a Cristo y pertenece al cuerpo de Cristo, usted debe de tranquilizarse. Calme sus nervios. Cálmese. Deje de andar causando divisiones. Porque aquí Pablo dice que el que anda causando divisiones de esta manera no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que tienen corazones ingenuos son arrastrados por ellos. Algunas veces, hermanos, hay que ponerle un orden a ciertos hermanos o hermanas que andan ahí, que se les va la lengua por otro lado y empiezan a hablar cosas y a inventarse cosas. Algunas veces hay que ponerles un estate quieto y decirles: mire, hermana, hermano, usted ya debería de madurar, ya es grande, ya es una persona adulta, ya es una persona madura, dése a respetar y respete. Deje de andar inventando cuento por ahí, deje de andar, porque ya nos dimos cuenta que lo que le gusta a usted es el chisme. Algunas veces hay que hablarle directo a la persona y hacerle ver las cosas como son, hermanos. Porque si usted o yo dejo pasar una de esas, puede ser un daño terrible el que la iglesia pueda llegar a sufrir por no haber detenido las cosas a su debido tiempo. No sé quién vaya a ver este devocional, pero usted tendrá que darse cuenta que es la realidad de muchas ocasiones. En la primera carta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 6, verso 3 hacia el verso 4, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Se da cuenta lo que puede causar la división, la destrucción de la paz y de la destrucción de la armonía como iglesia? Si una persona anda con estas cosas, lo que va a ocasionar es un gran, pero gran problema. Y el apóstol Pablo, como lo dijo anteriormente en la carta a los Romanos 16, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis. Se lo voy a volver a repetir. Y que os apartéis de ellos. Este es el mandamiento. Este no es un invento, un cuento inventado ahora mismo, o que el hermano Edras está diciendo, enseñando. No, esto es lo que la Escritura enseña. Y es duro, es cierto. Es duro, estoy de acuerdo con usted, tener que apartarse uno de un hermano o de una hermana por causa de su lengua, por causa de un corazón lleno de maldad, por causa de andar ahí con cuestiones y contiendas, por causa de andar ahí con cosas de deliraciones, estar fuera de sí. Hay que a veces, hermanos, tomar las riendas de las cosas, y si hay que apartarse de ellos, pues no queda de otra. Si no quieren arreglarse, no queda de otra. Usted dice: uy, hermano, está siendo muy extremista. No, esto es lo que la Biblia enseña, hermanos. Lo que pasa es que uno no lo quiere practicar o no se lo quieren enseñar a uno, pero esto es lo que la Biblia enseña. Si una persona anda de divisionista, apartémonos de ellos. Esto es lo que la Biblia enseña. ¿Y qué pasa con esto? Es de que se evita que la iglesia se contamine de maldad por causa de estos seres humanos que lo que buscan es únicamente destrucción para el cuerpo de Cristo. Tengamos mucho cuidado con esto, y espero que usted medite en esto. Medite mucho en esto, hermano, hermana, porque la unidad de la iglesia es muy importante. Mire,
En la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, en el capítulo 1, verso 10 al 11, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Se dio cuenta? Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Se da cuenta el daño que puede ocasionar un hermano o una hermana que anda ahí de boca muy abierta? Usted me entiende lo que quiero decirle. Al buen entendedor, dicen por ahí, pocas son las palabras. Así que el apóstol Pablo dice a estas personas que andan de contumaces y de habladores de vanidades y engañadores, es preciso taparles la boca, mayormente a los de la circuncisión, dice. En la segunda carta, el apóstol Juan, ya que solo tenemos un capítulo ahí en la segunda carta, el verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y la doctrina de Cristo es que seamos uno, que mantengamos la unidad, que mantengamos la paz, que mantengamos la armonía. Eso es parte de la doctrina de Cristo. Y si una persona no quiere mantener esa doctrina de unidad, de amor, de paz, de armonía, entonces la Escritura dice: ese no tiene a Dios. Usted dirá: ¿cómo puedo saber si una persona es verdaderamente cristiana? Por sus frutos. Vea los frutos y usted va a darse cuenta si o no es una persona verdaderamente cristiana. Vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1 hacia el verso 3, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Os ruego que andéis, dice el apóstol anteriormente, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En mis palabras, esto es mis palabras, yo diría: dejemos de andar disfrazados de cristianos. Dejemos de andar tratando de ser hipócritas, dejemos de andar tratando de ser imitadores, dejemos de andar tratando de ser imitación y seamos verdaderos cristianos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Demos el ejemplo como cristianos. Andemos como debemos de andar, hagamos como debemos de hacer, hablemos como debemos de hablar, defendamos como debemos de defender, amémonos como debemos de amar, mantengamos la unidad, la paz, la armonía, mantengamos la edificación del cuerpo de Cristo, estimados hermanos. Usted, hermana, usted, hermano, que se congrega en una iglesia local, trabaje en esa iglesia local y trabaje por la unidad, la paz, la armonía, para que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo sano en la localidad donde usted se congrega y pueda crecer sano y trabajar sano y ser fuerte en la fe, porque usted como miembro tiene responsabilidades y estas son unas de ellas. Es muy importante la unidad, y cuando la unidad no se mantiene, se vuelve muchas veces el cuerpo de Cristo un cuerpo lleno de caos y de problemas. Pero algunas veces, como les decía, es necesario taparle la boca a las personas que únicamente se llenan de terquedad en sus mentes y lo único que quieren hacer es causar división. Es bueno, hermanos, hermanas, tomar las cosas como deben de ser tomadas y cuidar del rebaño, el rebaño que le pertenece a Dios, el príncipe, Cristo Jesús, el príncipe de los pastores. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Mantengamos la unidad entonces, hermanos y hermanas, y trabajemos todos juntos para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y ser fortalecido en la fe que se nos ha sido dada y a la misma vez encomendada.
La paz de Dios sea con todos. El devocional de este día. Hasta aquí. Muchas bendiciones.